¿Qué tal, queridos amigos? Desde los Estados Unidos nos llega una noticia preocupante. Varios congresistas, los congressmen de los Estados Unidos, es decir, lo que representa a la Cámara de Diputados, han denunciado que el presidente López Obrador está militarizando a México. Lo está llenando de cuarteles, no cabe duda. En las últimas jornadas de giras políticas, lo que ha inaugurado siempre han sido cuarteles para la Guardia Nacional. Y por supuesto esta crece. Y lo interesante es que han colocado estos cuarteles de la Guardia Nacional, pues no tan lejos de las zonas militares, pero sí lejos del centro urbano de las ciudades a donde supuestamente van a actuar estos genízaros de la nueva transformación. La Guardia Nacional crece, la economía está estancada, la pandemia no se doma y lo más grave, la persecución a los periodistas no cesa. Ayer fue el caso de Ángel Verdugo, integrante del grupo Imagen, el que sufrió la batalla de López Obrador contra la crítica. Pero volvamos a la historia de la militarización de México. En momentos en que las relaciones bilaterales con los Estados Unidos no están bollantes, aunque diga López Obrador lo contrario, porque se sonrieron Biden y él en aquella supuesta comunicación, no supuesta, bueno, hubo la comunicación virtual, en donde el presidente sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe para decir que la Virgen y el Benemérito Juárez son los que protegen la soberanía nacional, con un mensaje de muchas lecturas para Biden. El caso es que la reacción ha sido el observar cómo la militarización de México, el hecho de que explote el número de elementos al servicio de las Fuerzas Armadas, va aparejada a la persecución que sufren los activistas y los periodistas en nuestro país. Está visto y es claro que tanto unos como otros han sido víctimas de las rabietas, de los desaires, de las descalificaciones y de las acusaciones vanas de un presidente mentiroso, de un presidente calumniador, de un presidente, sí, linchador. Cuando le preguntó a los reporteros que tienen la desgracia de acudir a sus mañaneras todos los días si es que estaban siendo linchados, todos omitieron dar una respuesta. Simplemente bajaron la mirada, otros se desentendieron del asunto, pero nadie aplaudió, ni vitorió, ni siquiera aquellos que están bajo el cuidado específico del vocero presidencial, el temible Jesús Ramírez Cuevas, quien les paga muy bien a personajes como los Molécula o el Pirata, que ya va a ser candidato a diputado. Esos personajes que son el símbolo permanente de las mañaneras, que es además este momento de las mañaneras el más importante de todas las claves, el más importante del modelo de gobernar del presidente, el factor fundamental. Sin las mañaneras, López Obrador estaría desaparecido todo el día. Con las mañaneras tiene la oportunidad de dejarse ver por aquellos que prenden el televisor o se conectan a las redes sociales durante el largo tramo de las 7 de la mañana a las 9 y a veces hasta más, en donde el presidente se repite a sí mismo hasta el cansancio. Dice que lucha contra la corrupción y no hace nada para detenerlo. Dice que él ha sido víctima
de la reacción de los conservadores, de los prianistas, y no menciona que todo su gabinete está lleno de elementos que fueron miembros del PRI y del PAN, incluyendo López Obrador. Esto no lo dice, porque entonces quedaría confusa su idea. Quienes lo defiendan alegan que hay muchos priistas que no están dentro del gabinete de López Obrador. Claro, hay muchos pillastres del PRI que conservan su priismo como quizá parte de su armadura para evitar el atroz seguimiento de los combates de las pequeñas batallas de López Obrador muy bien señaladas. Ahora, por ejemplo, le ha dado por pegarle a los panistas más que a los priistas. Logró capturar a un elemento que debía haber estado en la cárcel hace mucho tiempo, Mario Marín Torres, el exgobernador, el gober precioso de Puebla, y ahora se ha ido a la cabeza contra un gobernador en ejercicio, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Hay quien defiende a este gobernador, obviamente la derecha. Si la derecha estuviera en el poder presidencial, nunca hubiera ocurrido una denuncia contra García Cabeza de Vaca. Pero como no lo está, entonces los momios cambian, las circunstancias cambian y Morena lo persigue precisamente con afanes electorales. Así ha sido siempre, de acuerdo al partido que está en el poder. No hay criterio propio en los dirigentes partidistas. No hay criterio propio en los legisladores que parecen representar los intereses de sus partidos y no la de sus electores. Esto es lo más triste de las instituciones nacionales. Lo más grave, el hecho de que se haya llenado el país de nuevos militares bajo el uniforme de la Guardia Nacional, que ahora ya cuida todo. Ya se las dan de policías, de mercenarios, de elementos que supuestamente al servicio del gobierno federal lo que hacen es simple y sencillamente estar pendiente de los hechos para aprovecharse de los mismos. Botines de guerra por todas partes, más que en ninguna otra época. Y para ellos son los beneficios mayores de la Cuarta Transformación. Los beneficios de tener mejores cuarteles, mejores armas, para poder combatir, dicen, a los narcotraficantes. Pero desde que se inició la guerra de Calderón, que se llamó así, y luego pasó a ser la guerra de Peña Nieto, y ahora es la guerra de López Obrador, fíjense ustedes que no ha disminuido, digamos, la exportación de drogas a los Estados Unidos en un solo gramo. Ha sido un derrame de sangre inútil si se trata de combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico no ha cesado de llevar drogas en las mismas cantidades o mayores que lo hacía desde hace años, desde el sexenio pasado, desde el sexenio de Calderón, desde el sexenio de Fox, los mismos, más o menos los mismos estándares de exportaciones de droga. Claro, han ido subiendo más bien con el tiempo. No ha disminuido ni un gramo, pero sí ha subido la exportación de drogas a los Estados Unidos. Y de eso se tiene la culpa el comprador o los compradores, los mafiosos que están en los Estados Unidos y que nadie denuncia. No hay ningún presidente mexicano que se haya atrevido a decir: estos son los mafiosos que están en Estados Unidos y que manejan a los cárteles mexicanos. Porque es evidente que en Estados Unidos se pierden las drogas en las 200 ciudades más importantes de la Unión Americana. Y se pierden porque nadie persigue dentro del territorio nacional de los Estados Unidos, precisamente a los que mueven la droga por todo ese territorio.
pasan las fronteras con el visto bueno de la CIA, la DEA, el FBI, etcétera, pero ahí como que se diluyen y viene entonces la protección oficial. Que no nos cuenten entonces mentiras. Pero en México ponemos la sangre. En México, bueno, aunque ya no es el mayor motivo de muerte en el país, la violencia directa, superada por el terrible COVID, que está detenido en cuanto a que no se ponen las vacunas. Llevamos ya 6 días que no se coloca, que no se inocula una sola vacuna. Y los adultos mayores seguimos esperando el aviso de cuándo nos van a vacunar y en dónde, porque después se amontona la gente. Pero esta es la batalla que menos le importa al señor López Obrador. Las guerras de López Obrador están muy bien señaladas. Primero, contra la sociedad al militarizar el territorio nacional. Después, contra activistas y periodistas, a los que verdaderamente fustiga. Luego, para defender a los corruptos de su gabinete, o bien a los corruptos de Morena, como Félix Salgado Macedonio, que ya logró otra vez la validación del Instituto Electoral del Estado de Guerrero para contender en las elecciones a gobernador. Y lo más grave es que con toda la maquinaria de Morena y con todo el dinero que derrocha, puede ganar esos comicios, lo cual sería una especie de lunar negro y podrido en la historia política de Guerrero. Pero también hay otro combate, el combate que sostiene contra la credibilidad del presidente en todo lo que se refiere a la pandemia del coronavirus. El virus de la corona, el virus del poder, se ha impuesto al coronavirus y miente reiteradamente porque convierte a las vacunas en una especie de prevoto. La gente se lo cree, la gente sigue tuerta, el pueblo de México sigue manipulado y engañado por este personaje, López Obrador. Así están las cosas, con las guerras de López Obrador que ha perdido la sociedad mexicana. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.